nombre es Manuel Alejandro Aguilar Sabori, soy alumno de UABC Tijuana y estudio medicina. En este tema les vamos a exponer la meta 1.2, reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos, de la materia de cual análisis basado en datos. Tipos de datos que existen. Tanto en Data Science como en el Big Data se encontrará con muchos tipos diferentes de datos y cada uno de ellos tiende a requerir diferentes herramientas y técnicas. Las principales categorías de tipos de datos son las siguientes. Primero tenemos los datos estructurados. Estos son los datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Después nos encontramos con los datos no estructurados, que son aquellos datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Un ejemplo de estos datos no estructurados puede ser los del correo electrónico. Lenguaje natural. Este es un tipo especial de datos no estructurados. Es difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Generado por máquinas. Los datos generados por máquinas son información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. Basado en gráficos. Estos son datos que se centran en la relación de los objetos. Las estructuras de los gráficos utilizan nodos, bordes y propiedades para representar y almacenar los datos de los gráficos. Los datos basados en gráficos son una forma natural de representar las redes sociales y su estructura permite calcular métricas específicas como la influencia de una persona y el camino más corto entre dos personas. Audio, video e imágenes. Son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data scientist. Tareas que son triviales para los seres humanos, como reconocer objetos e imágenes, resulta ser un desafío para estas computadoras. Flujo de trabajo de la ciencia de datos. Comprender el flujo de trabajo de la ciencia de datos nos ayuda a controlar el desarrollo de proyectos relacionados de manera razonable y ordenada. El proceso completo común incluye la adquisición, la inspección y exploración, la limpieza y preparación, el modelado y la evaluación y por último el despliegue final. En la adquisición de datos, esta es una aplicación de aprendizaje automático en donde pueden provenir diferentes fuentes de datos. Puede ser un archivo CSV enviado por correo electrónico o puede ser un registro extraído de un servidor que pueda necesitar o crear su propio rastreador web. Los datos pueden existir en diferentes formatos en la mayoría de los casos y estos datos son basados en textos. En la inspección y en la exploración, una vez que se obtienen los datos, el siguiente paso son examinarlos y explorarlos. Una buena práctica es ejecutar algunas pruebas estadísticas simples sobre los datos y visualizarlos. Y por último, el modelado y la evaluación. Esto ya es el último paso, que es para el modelado estadístico y el aprendizaje automático. Principales etapas de la ciencia de datos. Nos encontramos primeramente con la recopilación de los datos, que es el procesamiento y análisis de datos. Va a partir recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad, por lo que deberán estar en óptimas condiciones y actualizadas. Se pueden recopilar datos de dos formas: de un almacén de datos que debe estar nutrido con los datos arrojados por los departamentos de ventas, de servicios, de marketing, de finanzas, entre otros departamentos. Y también tenemos el Data Lake o el lago de datos, que este es un almacén centralizado de información del Big Data de diversas fuentes que pueden estar o no estructuradas, con almacenamiento en la nube y con etiquetas de búsqueda.
Otra etapa es la preparación de datos. En este punto comienza la preparación para su organización, la detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. De este modo pasa a seleccionar la información necesaria y puntual con la que se trabajará para el procesamiento y análisis de datos. Otra etapa sería la introducción de datos. Aquí los datos ya seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. A partir de aquí, los datos en bruto comienzan a tomar forma como información útil, que ésta va a poder visualizarse, como ejemplo en una CRM o en un almacén de datos. Después nos encontramos con la etapa de procesamiento y limpieza de datos. En esta etapa, los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación denominada Machine Learning. Después nos encontramos con la interpretación de datos. En este punto va a ser cuando se tendrá todo el resultado de las etapas previas, de una forma totalmente entendible y donde cualquier miembro que requiera de esa información lo vaya a comprender. Almacenamiento de datos. Finalmente queda la última etapa de este proceso, que consiste en el almacenamiento de toda esta información útil que va a resultar del procesamiento y del análisis de los datos. Formatos en los que se pueden encontrar los datos. El formato de un conjunto de datos se refiere a la manera en la que se estructuran los datos y se ponen a disposición de las personas y las máquinas. Los datos vienen en muchos formatos, siendo las tablas los formatos más comunes. Los formatos CSV o TSV son necesarios para tabular datos y son legibles por la computadora. Ambos formatos representan un solo set de datos en una fila, una coma para CSV y una tabla para TSV en columnas separadas. Para que estas cadenas de nombres puedan ser traducidos a formatos legibles por la computadora, existen los formatos como JSON o XML, que van a leer los datos dependiendo del formato, ya sea JavaScript, y van a incluir listas y objetos como los que contienen los mapas. Y el formato XML representa los datos como los árboles en Hotmail. ¿De qué manera se almacenan los datos? Se recopilan datos y los dejamos en un sitio al que llamamos Data Lake o lago de datos. Estos datos son recopilados por algún hardware y almacenados. La nube permite almacenar información que se encuentra en grandes servidores y acceder desde cualquier sitio con conexión a Internet. Aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos. El primer aspecto ético que debemos tener en cuenta es el valor, la necesidad de explicitar qué se va a hacer con los datos y qué efecto positivo va a tener para su uso en la vida de las personas, para quién y de qué manera nos va a beneficiar y quiénes lo van a utilizar. El segundo aspecto es la protección, la seguridad de los datos, privacidad de los usuarios, anonimato y acceso por parte de aquellos a quienes va a hacer referencia. Y por último, el aspecto de la elección, que va a ser el consentimiento y la posibilidad de elegir qué hacer con los datos en aquellos casos en que estos pueden ser vendidos. A todo esto se le suma la transparencia como el principio transversal. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.